Está en sintonía de radionex.com, la voz de la libertad, transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo, diciendo la verdad y nada más que la verdad. Los lunes a las 8 de la noche, hora de Miami, radionex.com presenta Los Peinillazos de Cazorla, con el comandante Jesús González Cazorla, directo desde Barinas. Un análisis semanal de la situación sociopolítica venezolana desde la provincia. Los Peinillazos de Cazorla, lunes a las 8 de la noche, hora de Miami por radionex.com, la voz de la libertad. Queridos amigos, muy buenas noches. El comandante Jesús González Cazorla al aire con todos ustedes. Muy buenas noches, comandante. Bienvenido nuevamente a esta su casa, radionex.com. Adelante. Buenas noches a todos los oyentes de este su programa, Los Peinillazos de Cazorla. Les habla el teniente coronel Jesús Fernando González Cazorla, en vivo, directo desde la ciudad de Barinas, en el estado de Barinas, la antes mal llamada cuna de la revolución bolivariana. Hoy, pues, luego de 2 semanas que estuvimos por fuera, pues, por compromisos, pues, que me impidieron estar en su programa, nos reincorporamos nuevamente, luego de este pequeño receso. Uno de ellos, muy significativo para mi persona, sobre todo para nuestra Fuerza Armada, que fue el encuentro de todos los oficiales que hace 40 años fuimos investidos de el grado de subtenientes de nuestras Fuerzas Armadas en las diferentes fuerzas, ¿no? La Guardia Nacional, la Marina, el Ejército y la aviación. Igualmente, pues, otro grupo de oficiales que llegaron a los 50 años. Entre ellos, pues, aprovecho para felicitar, pues, a mi amigo el coronel Márquez López, quien cumplió 50 años de aquí a Barinas. A mi amigo el capitán de navío Pulido, quien también cumplió 50 años en nuestra Armada. Y pues nuestra promoción de oficiales de la Guardia Nacional, la promoción Mata de la Miel. Nos encontramos este 5 de julio en la ciudad de Porlamar, en un gran emotivo acto que llevamos a cabo en las instalaciones de nuestro círculo militar de la ciudad de Pampatar, en la isla de Margarita. No fueron todos los oficiales, todos nuestros compañeros, como es natural, pues, dentro de esta vía militar, dentro de esta carrera, quedan cicatrices, ¿verdad?, de las actuaciones de muchos oficiales como en su quehacer, ¿no? Y esas cicatrices, lógicamente, pues obliga a algunos oficiales no tener la cara, no tener la vergüenza, ¿verdad?, de encontrarse ahora con sus compañeros, quienes ya después de pasar por la vía militar pasan a ser seres humanos iguales, ¿verdad? Aunque los militares nunca dejamos de ser militares, pues, pero sí perdemos nuestra condición de autoridad, y por lo tanto, pues, nuestros compañeros generales, nuestros compañeros coroneles, en mi caso, ¿no? Yo que soy teniente coronel, o que llegué hasta teniente coronel, pues mis compañeros coroneles, mis compañeros generales, pues que en la vida militar fueron o serían mis superiores, pues ya una vez retirados todos, pasamos nuevamente a ser
los mismos compañeros que entramos un mes de agosto del año de 1969. Para mí, definitivamente, pues, constituyó un acto de gran orgullo tener la cara limpia, tener el orgullo, ¿verdad?, de poder ver de frente a todos y cada uno de mis compañeros, luego de toda una vida profesional, de toda una vida militar, en parte, y porque de esos 40 años, pues 20 fueron en las Fuerzas Armadas y coincidencialmente también 20 años han sido en la vida civil. Pero tanto mi comportamiento en la vida militar como en la vida civil, pues me ha dado el orgullo, ¿verdad?, de poder ir y dar la cara ante mis compañeros de promoción, militares, y mis compañeros de promoción, pues hoy también civiles, una vez pasado a la vida civil. Con mucho orgullo, también pues, como es todo en este país, pudimos notar lo que hizo el hoy finado Hugo Chávez, el gran daño que le ha hecho a este país, en donde ha dividido a los venezolanos en función a sus creencias políticas. Es lamentable que muchos compañeros no fueron a la reunión en razón de estar en este momento formando parte del gobierno nacional, en otras palabras, pues, de ser chavistas. Y por ser chavistas, no sé, les dio como vergüenza ir a esta reunión en donde, debo decir, también con mucho, con mucho sentimiento y con mucha alegría, ¿no?, de que en realidad, pues, la gran mayoría de los oficiales que se dieron cita a esa reunión allá en la isla de Margarita, eran de pensamiento contrarios a este gobierno. Los pocos que, así siendo funcionarios de este gobierno, que fueron a la reunión, muchos de ellos en su interior, pues en sus manifestaciones, lógicamente muy personales, pues tampoco se encontraban pues muy convencidos, ni lógicamente ni partícipes de lo que está pasando en este país. Y por lo tanto, pero lógico, ya trabajan en el gobierno y a lo mejor pues el sustento de sus hogares depende de su posición política, y por lo tanto pues simple y llanamente así lo manifestaron. No obstante, con todo el respeto que nos caracteriza a nosotros los opositores, porque definitivamente los opositores somos las personas pensantes de este país. Somos las personas definitivamente que estamos viendo la verdadera película, ¿verdad?, de lo que debe ser este país. Esos que pensamos así, pues no tuvimos ningún prurito de ir y reunirnos con nuestros compañeros chavistas. Eran muy pocos, no los puedo contar con una mano, pero esos pocos compañeros que fueron
chavistas que fueron a la reunión, pues fueron tratados con todo el respeto, con toda la consideración. Allí, esa fue una reunión de oficiales para compartir. Allí prácticamente nos autocensuramos a hablar algo de política. Ahí recordamos aquellos momentos de cadete, aquellos momentos en los que sufrimos los mil y uno las miles y unas pesadillas dentro de esa escuela de cadetes. Recordamos algunas anécdotas muy jocosas de nuestro quehacer dentro de nuestra vida profesional. Y definitivamente pues disfrutamos precisamente de eso, de los buenos recuerdos. Nuevamente, algunos posterior pues a los actos protocolares se me acercaron, y la pregunta obligada, yo creo que de todo venezolano en este momento: ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? Alguno fue el criterio que definitivamente pues las vías que parecieran encontrarnos no son las más adecuadas. Otros dieron sugerencias acerca de otras formas de acción, pero sin duda alguna debo con tristeza decir que es es unánime el sentimiento de todos nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas acerca de cómo estos fascinerosos, estos malandros que tenemos en este gobierno están destruyendo no solamente los recursos, no solamente el erario público, sino que simplemente están destruyendo a la sociedad venezolana. Algunos compañeros, ¿verdad? Debo decirlo también, que han sacado su familia del país, algunos para Colombia, compañeros valiosos, compañeros profesionales, quienes son del criterio de que este país no tiene vida, que este país no tiene futuro para sus hijos, para su familia. Y bueno, cosas que comprendemos. Pero sinceramente pues me vine muy movido, muy conmovido pues por esta triste sensación. Aunado a eso, pues la noticia que hoy invade a este país, que es el descubrimiento pues de que nuestro presidente ni siquiera es venezolano. El rumor ya se convirtió en materia de investigación para todos los venezolanos, quien hoy está preocupado de eso, y los medios de comunicación nacional, la comunidad en general, está centrada en esta información en la que el gobierno y el mismo presidente no enfrenta. Y si no lo enfrenta, como dice el dicho, el que calla otorga. Todos los días, pues, se presentan más pruebas de que el presidente venezolano no es nacido en Venezuela, sino que es nacido en nuestra hermana República de Colombia. No es que
que es malo o que es criticable o que es desdeñable pensar que alguien nazca en nuestra hermana república. No. Es simple y llanamente la situación de que nuestra Constitución lo dice muy claro, ¿no? El presidente de Venezuela tiene que ser venezolano por nacimiento y que constituye un fraude más de la lista de fraudes que creo, según manifiesta la Mesa de la Unidad, sobrepasan los 3.000 hechos irregulares dentro del pasado proceso que organismos internacionales han calificado como una victoria ilegítima de este presidente que tomó por asalto la primera magistratura nacional. Y que esta prueba, esta condición, nuevamente pone en evidencia la fragilidad de la estabilidad moral, ética, constitucional de este gobierno. Hoy vamos a tener como entrevistado al doctor Abelardo Díaz, quien es diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, precisamente el estado vecino a la República de Colombia, quien lógicamente pues se ha concentrado en investigar detalles acerca, o los detalles acerca de la nacionalidad colombiana del presidente Maduro. A Abelardo Díaz, pues lo tendremos en la segunda parte del programa para ello. Pero no quisiéramos dejar por fuera el tema que comenzamos, la realidad que vive pues los venezolanos y las Fuerzas Armadas ahora con esta burla de colocar a esa almirante como ministro de la Defensa. Aquí se ha comentado, o se ha mantenido como principio durante los últimos años de la democracia que un oficial de la Guardia Nacional no podía ser ministro de la Defensa. Y no podía ser ministro de la Defensa porque el oficial de la Guardia Nacional no está formado, ¿verdad?, para la guerra. La Guardia Nacional, sin duda alguna, y así lo reconozco, es una institución más policial que militar. Y por lo tanto, pues la Guardia Nacional cumple con funciones de policía especial. Y como policía especial se dedica a simple y llanamente a esos menesteres. Ahora, el menester de la guerra, el menester de la táctica, el menester del combate, pertenece a las fuerzas tradicionales, Ejército, Marina, Aviación. Quienes pasan su vida entrenándose y entrenando a los venezolanos para un estado de emergencia, para un estado de confrontación, el cual pues no lo podemos obviar o no lo podemos desconocer que pudiera ser posible con alguno de nuestros países vecinos o con cualquier otro país que de una forma u otra pues quisiera herir
la soberanía nacional. Ahora, nosotros, los guardias nacionales, hemos aceptado como una realidad esa situación. Pero yo no sé qué van a decir ahora, ¿verdad? Cuando este gobierno, por amiguismo, por, no sé, será por ser más arrastrado, pues, políticamente, ponga o lleve al grado de almirante en jefe, un grado que antes era un grado honorífico, que se lo dejábamos a los grandes hombres o mujeres venezolanas que sentaran historia dentro de nuestra Fuerza Armada, como lo fue el último, el general López Contreras. De allí para adelante no había habido aquí general en jefe, porque eso era un grado de honor, un grado histórico, para que estos llegaran a pisotearlo, a poner a cuanto bicho de uña se les ocurre, ladrones de la Fuerza Armada que llegaron allí a ser generales en jefe, que tuvieron después que salir con la cara en el bolsillo, como decía el finado presidente, y a ostentar ese grado de general en jefe. Y ahora no solamente eso, ¿no? Sino que una oficial que en lo personal, y no solamente en lo personal, ¿no? Que unánimemente, pensaría yo, en estas reuniones de oficiales que tuvimos, pensamos que no llena ni la 10ª parte de los requisitos para ser general, pues la hayan llevado a este grado, para pisotear una vez más el grado, sin posiciones machistas, ¿no? Porque no negamos de que una oficial venezolana de comando pudiera llegar a ese grado. Pero una oficial que desde que se graduó de oficial, fue de administradora, fue en el área de finanzas, que en este gobierno inclusive fuera tesorera nacional, siguió trabajando en el área de finanzas, que es el área que ella domina, que no hizo, de acuerdo a lo que tengo entendido, ningún curso de guerra, que tácticamente pues no tiene ninguna formación. Hoy pasa a ser nuestra ministra de la Defensa. Da pena, dio pena hoy, cuando por primera vez la vimos en nuestra televisión hablando como ministro de la Defensa. Estaba más asustada que niño en un teatro. Pareciera que nunca se hubiera dirigido a un público. Claro, ¿cómo no se va a dirigir a un público si esa no ha comandado yo creo que ni al marido de ella, pues, porque hasta lo dejó? Entonces, ¿cómo puede esa señora ser la que va a comandar este país o que la que va a comandar nuestra Fuerza Armada en caso de una guerra? ¿Con qué interesa va a ir esa señora a dirigir o a comandar a nuestros compatriotas venezolanos hacia la guerra? Pues definitivamente esta ha sido otra de esas vergüenzas que nos hace pasar este presidente Maduro. Como decía un compañero mío que vive en el exterior, somos hoy los venezolanos la vergüenza del mundo. ¿Cómo es posible? Allá se ríen de nosotros. Allá en Colombia se ríen de nosotros. No conciben cómo un país no puede tener papel toalé. Eso definitivamente
es vergonzoso. Será desviada al buzón de mensajes al finalizar el tono. Y eso, lamentablemente, pues, está pasando con nuestro país en el exterior. Usted ha dejado al buzón de mensajes. Me imagino, pues, 4147. que todos los oyentes de este programa, que en su gran mayoría están en el exterior, estarán pasando por lo mismo. Estarán pasando por la vergüenza de lo que vivimos Su llamada será desviada al en el buzón. pasado. Bien, estamos llegando pues a la mitad del programa y vamos a llamar a nuestro entrevistado, al doctor Abelardo Díaz. Vamos a pedirle pues a... ¿Aló? Doctor Abelardo Díaz. ¿Aló? Sí, con él. Ajá, le habla el teniente coronel González Cazorla desde Radio Next en Miami, en vivo y directo para todos los venezolanos en el mundo. ¿Cómo te estás, pues, hermano? Bien, bien. Bueno, un nos saludo. contenta mucho. Bueno, muchísimas gracias y un saludo bien grande, bien afectuoso, pues a todos esos venezolanos, ¿no?, que habitan tanto en la ciudad de Miami como en el mundo entero. Bueno, diputado Abelardo, nosotros, los venezolanos, estamos altamente preocupados por esta situación en donde se presume que el presidente de la República de Venezuela viola la Constitución al no cumplir con aquel requisito de que el presidente debe ser venezolano por nacimiento. Tenemos entendido pues que usted viene haciendo una investigación al respecto y estamos ansiosos pues por conocer cuáles han sido los resultados de su investigación. Bueno, sí, nosotros hemos venido revisando este tan delicado caso, un caso muy delicado porque pudiéramos estar en presencia de un presidente de los venezolanos que no sea tan venezolano, así como también pudiéramos estar en presencia de un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales que no sea tan nacional. Y yo creo pues que eso amerita una investigación seria y amerita que haya seriedad en este tema. Bueno, nosotros hemos venido revisando este caso desde aproximadamente hace 3 meses, cuando el gobernador de nuestro estado Táchira, el capitán José Gregorio Bielma Mora, anunciara en abril de este año que el señor Nicolás Maduro Moros, el presidente impugnado, había nacido en el estado Táchira y por ende pues sería tachirense. Bueno, a nosotros los tachirenses pues eso nos alarmó mucho y nos preocupó mucho y bueno, y nos inquietó mucho porque no puede ser posible que este señor haya nacido en el estado Táchira y que no lo haya dicho durante 50 años. Entonces eso nos parecía sumamente ilógico. Bueno, y el capitán José Gregorio Bielma Mora anunció que él nació en la parroquia El Palotal, en el estado Táchira. Bueno, fue muy fácil darnos cuenta que eso era completamente falso. Pero el señor Elías Agua también hace muy poco tiempo declaró que el señor Nicolás Maduro Moros es nacido en el Valle. Y el propio Nicolás declaró hace poco tiempo desde Italia que él es nacido en los Chaguará. Bueno, revisamos estas 3 tesis y ninguna de las 3 tesis, y lo digo con toda y total responsabilidad, ninguna de esas 3 tesis es cierta. El señor Nicolás Maduro Moros no nació ni en el estado Táchira, ni nació en el Valle, ni nació en los Chaguaramos. Entonces, bueno, en algún lado tiene que haber nacido el señor Nicolás Maduro Moros. Y por eso, pues, empezamos con esta investigación, pero dándole un matiz
de mucha seriedad y de mucha objetividad. Nosotros no hemos mostrado absolutamente nada que no tenga un respaldo que sea irrefutable, y bueno, por eso pues hemos logrado demostrar muchísimas cosas. No fue posible, o fue posible totalmente, demostrar que no es nacido en ninguno de estos tres sitios. Pero en el estado Táchira, en la frontera, pues bueno, hay rumores de toda índole, y muchos de esos rumores luego pasaron ya a ser testimonios coincidentes que ubican el nacimiento del señor Nicolás Maduro Moros y los primeros años de su vida lo ubican en Cúcuta, capital del departamento norte de Santander de la República de Colombia. Bueno, mira, los testimonios no son pocos, las informaciones no son pocas, las que ubican pues el nacimiento del hoy presidente en la ciudad de Cúcuta. Específicamente le ubican los primeros años de su existencia en el barrio Carora, en la ciudad de Cúcuta, y también en el barrio El Callejón, donde pasaba temporadas largas en casa de su tía Emma Moros, la profesora Emma Moros, en una casa verde que queda entre la avenida 0 y 1 en ese barrio de El Callejón, en Cúcuta. Bueno, y hay testimonios que, repito, no son pocos, que determinan que Nicolás nació en Cúcuta, y de gente pues que lo trató, que lo conoció, que sabe de él o que supo de él en esos primeros años de su existencia. Lo que sí nos quedó sumamente claro y es irrefutable es que en vista de todo esto logramos conseguir que su señora madre, situación que él ha negado siempre, su señora madre es ciudadana colombiana. De eso ya no cabe ninguna duda, y nosotros hemos mostrado, porque antes era simplemente un chisme, ahora no, ahora es un hecho completamente cierto, totalmente irrefutable, porque hemos dado y hemos mostrado en primer término la fe de bautismo que certifica que la señora madre, la señora Teresa de Jesús Moros Acevedo, nació en la ciudad de Cúcuta, Colombia, el 1 de junio del año 1929. Fue bautizada en la parroquia San Antonio de Padua de Cúcuta, y tenemos pues la certificación de esa acta o de esa fe de bautismo, donde consta también en una nota marginal, la nota marginal número 1155, y nosotros tenemos inclusive copia del acta manuscrito, donde según esa nota 1155 se casó en el año 1956 con el señor con el señor Jesús Nicolás Maduro García, que viene siendo el padre pues de el hoy presidente impugnado de este país. Del padre se conoce también que vivió mucho tiempo entre Bogotá, entre Cúcuta y Ocaña, y se graduó como bachiller en el colegio José Caro de la población de Ocaña, departamento norte de Santander, y se casó con la señora Teresa de Jesús Moros en la ciudad de Bogotá. También demostramos, y es una prueba irrefutable, que la señora Teresa de Jesús Moros Acevedo, la madre del hoy presidente, es cedulada en Colombia, y tenemos la copia certificada de la registraduría de Colombia, donde donde manifiesta que ella tiene la cédula colombiana, la cédula de ciudadanía colombiana, número 20.007.077. Entonces,
nosotros, después de todos estos hechos que son irrefutables, nace allí, en nuestra opinión, y bueno, y eso ha venido siendo objeto de un debate y de un estudio jurídico, nace la posibilidad de que, independientemente de que el señor Nicolás Maduro Moros haya nacido en Venezuela, como él dice, o haya nacido en Cúcuta, como dicen tantos otros testimonios, o sea, independientemente de que haya nacido aquí o haya nacido allá, porque yo tengo que ser muy sincero y muy claro, nosotros no hemos conseguido en Colombia un acta de nacimiento que nos determine que el señor Nicolás Maduro Moros es nacido en Colombia, pero tampoco hemos podido conseguir una partida que nos determine y que nos diga que el señor presidente impugnado es nacido en Venezuela, y eso es un misterio enorme. Entonces, como hoy hay esta disyuntiva, nosotros también estamos estudiando, sin apartarnos de seguir investigando la posibilidad de que hayan nacido en Cúcuta. Nosotros estamos también investigando sobre la tesis de la doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución colombiana, el artículo 96 de la Constitución de Colombia, le otorga a los hijos de padre o madre colombianos, le otorga la nacionalidad colombiana por nacimiento. Entonces, en caso de que eso sea efectivamente así, o sea, que la Constitución le otorgue esa nacionalidad, en todo caso, nosotros estaríamos en presencia de que el señor presidente tiene doble nacionalidad. En este caso, la Constitución venezolana, y voy al artículo 41 de nuestra Constitución, establece que para ser presidente, para poder ejercer el cargo, o sea, es un requisito de nacionalidad para el ejercicio del cargo de presidente, tiene que ser venezolano por nacimiento, y la Constitución es muy clara, sin otra nacionalidad. Igual dice el artículo 227 de la Constitución, que establece que para ser electo, de la misma manera tiene que ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad. Entonces, ¿nosotros hacia dónde vamos? Nosotros necesitamos que esta tesis jurídica que hoy manejamos sea refrendada por el Tribunal Supremo de Justicia de Colombia, y por ello nosotros vamos a ir a solicitar un recurso de interpretación para que sea la Corte Suprema de Justicia colombiana la que nos interprete ese artículo 96 y podamos nosotros tener en nuestra mano un dictamen que nos determine que efectivamente, tal cual como la Constitución dice, un hijo de padre o de madre colombiana sería colombiano por nacimiento. Una vez que nosotros tengamos esa decisión, nosotros vamos a acudir al Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país para pedir la nulidad, un recurso de nulidad del ejercicio del cargo del señor Nicolás Maduro Moros como presidente, porque su ejercicio como tal estaría violando abiertamente lo establecido en el artículo 41 de nuestra Constitución. O sea, el señor Nicolás Maduro Moros, de tener la doble nacionalidad como es nuestra tesis jurídica, ese señor no puede ser presidente de todos los venezolanos, porque sería contrario a lo que dice el artículo 41, y él debió, antes de ser electo, él debió haber renunciado al derecho que tiene de obtener la nacionalidad colombiana. Él no la tiene porque él quiera. Eso es en el caso de que no sea efectivamente nacido en Cúcuta. Entonces, como él la tiene no porque él quiera, él debió haber renunciado a ese derecho para poder ser presidente, de acuerdo a lo que establece y exige el artículo 41 de nuestra Constitución. Ahora, sin duda alguna, si es un requisito para ser candidato a presidente, ser venezolano por nacimiento. A tenor del artículo 227 de la Constitución. Ahora, el CNE no exige como requisito para postularse
a presidente la partida de nacimiento? Bueno, mira, eso es un requisito indispensable, porque ese es el requisito válido, el requisito legítimo que otorga la nacionalidad. Bueno, extrañamente, en el expediente donde consta en el CNE la postulación del señor Nicolás Maduro Moro al cargo de elección popular de presidente de la República, mira, en ese expediente está su copia de cédula, pero no está su partida de nacimiento. Bueno, eso nos causa mucha suspicacia, ¿no? Y esto lo sumamos a varias cosas. Primero, él obtuvo una cedulación venezolana en condiciones muy extrañas. Él es cedulado en el año 1978. Ya cuando tú ves eso, tú dices, bueno, aquí pasa algo, porque si él es nacido en el año 1962 y lo cedulan en el año 1978, estamos hablando de una cedulación de un joven de 16 años por primera vez, y esto no es común. Lo común es que los niños sean cedulados entre 8, 10, máximo 11 años, pero no es común ver que cedulen a un niño a los 16 años. Bueno, también vemos que él es cedulado en una móvil, exactamente la móvil número 52 de la antigua DIEX. Bueno, esos eran móviles que para esa época se trasladaban a los lugares remotos, lejanos, o a las escuelas en algunos casos. Bueno, también vemos que esa móvil 52 lo cedula a él, pero también cedula a sus dos hermanas. Las dos hermanas y él que tienen cédulas con números consecutivos. Y bueno, todo esto causa también mucha suspicacia. Pero también nos informó una familiar de él que vive en el estado Zulia, que nos pidió que fuera ocultado su nombre. Nos dice, nos da garantía, nos da seguridad, y esto forma parte de la investigación, que el señor Nicolás Maduro Moro no tiene ningún título universitario, no se graduó en una universidad, no pudo estudiar en una universidad porque no pudo presentar una partida de nacimiento como requisito para poder inscribirse en un instituto de educación superior o en una universidad. De manera tal que todo cuadra, ¿no? Porque el mundo entero sabe que el actual presidente pues no tiene profesión, no es graduado en ninguna universidad venezolana. Entonces, bueno, todo eso nos ha motivado a seguir revisando, a seguir investigando, y también pues ha causado mucha suspicacia que en la parroquia donde debería estar insertada su partida de nacimiento en Cúcuta, si nació en ese sector donde tanta gente dice, bueno, no aparecen esos libros porque supuestamente hace algunos años hubo un incendio en un sector y se quemaron algunos libros, y bueno, por casualidad se quemó el libro de ese año, ¿no? Entonces, son muchas cosas que no cuadran, pero nosotros hemos querido, porque todo este procedimiento tarda mucho tiempo. Entonces nosotros lo que hemos pedido, oye, es que sea el propio presidente el que tome, el que asuma este tema con responsabilidad, y que sea él el que dé la cara ante los venezolanos y nos diga la verdad. La verdad es muy sencilla. Bueno, si él es venezolano, si él nació en Caracas, como él dice, bueno, hay una manera muy sencilla y muy fácil. Bueno, muestra la partida de nacimiento, una partida que se pueda auditar, que se pueda revisar, que se pueda verificar su legitimidad, y bueno, si es así, pues el caso está terminado, está concluido en cuanto a que él nació probablemente en Cúcuta, pero queda vigente, en caso de ser de esa forma, queda vigente seguir estudiando la tesis de la doble nacionalidad, porque a nuestro juicio él ha debido renunciar al derecho que tiene de la nacionalidad colombiana derivada por ser hijo de colombiana, en virtud que, como hemos demostrado, hemos probado, ya es irrefutable
y no entendemos por qué el señor Nicolás Maduro Moro ha mentido sobre eso, porque él ha dicho que sus orígenes maternos están en la ciudad de Rubio, estado Táchira. Y bueno, eso ya está clarito que es completamente falso, porque hemos demostrado contundentemente, fehacientemente con los documentos debidamente registrados, que la señora madre del hoy presidente impugnado es nacida en Cúcuta y es cedulada colombiana. Entonces no sabemos por qué el señor Nicolás Maduro Moro mintió sobre eso, y bueno, en todo caso pues nosotros le estamos exigiendo, pidiendo que sea él mismo el que asuma este tema y le diga a los venezolanos la verdad, una verdad que pueda ser revisable y que pueda ser comprobable. Ahora, no han conseguido alguna información sobre cualquier otro hermano de Maduro, sí, acerca de sí, tenemos información que su hermana mayor, la hermana mayor, nació también en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Eso ya está comprobado. Igual ella tiene cédula de ciudadanía colombiana, pero también adquirió la cédula venezolana. O sea, la hermana mayor sí está ya demostrado contundente y fehacientemente que también nació en la ciudad de Cúcuta, Colombia. ¿Y qué diferencia de edad tenían entre los dos? Bueno, mira, la mayor es nacida en el año 56 y las otras dos hermanas son nacidas en el año 60, en el año 61 respectivamente, y el señor Nicolás Maduro Moro es nacido en el año 1962. Okay. Ahora, Maduro en ningún momento se ha pronunciado en función a estas acusaciones que hay en su contra. Absolutamente, no ha dicho absolutamente nada, solamente recalca en algunos sitios que él nació en Caracas y desde Italia hace como dos o tres semanas nos dijo, según él, que había nacido en la parroquia Los Chaguaramos. Bueno, eso está revisado y en el registro civil que corresponde a esa parroquia no existe partida de nacimiento, o no la hemos encontrado donde se determine que él nació en esa parroquia. ¿Y han ustedes acudido a alguna institución venezolana para hacer los reclamos respectivos? Me imagino, ¿no? CNE o Tribunal Supremo, no sé. Bueno, mira, nosotros pensamos, bueno, al CNE sí, se ha revisado el expediente y, repito, podemos dar fe que no existe en el expediente de la postulación, no existe la partida de nacimiento. Nosotros, como bien dije, luego el próximo paso va a ser ir al Tribunal Supremo de Justicia, pero nosotros queremos ir ya con la decisión de la Corte Suprema de Justicia colombiana para ir blindados, porque usted sabe que aquí el TCJ es capaz de decidir cualquier cosa, ¿no? Es capaz que nos dice que el señor Nicolás Maduro Moro es más criollo que las alpargatas y que el liqui. Entonces nosotros hemos querido ir con la decisión de este recurso de interpretación de la Constitución colombiana para dejar en claro que de acuerdo a esa Constitución no hay ninguna duda que los hijos de madre colombiana obtienen también la nacionalidad colombiana por nacimiento, y para el señor Nicolás poder ejercer el cargo de presidente y poder haber sido electo presidente, debió haber renunciado, en nuestro juicio, a ese derecho que tiene sobre la nacionalidad colombiana derivado por la nacionalidad de su señora madre. Ahora, el no haber presentado la partida de nacimiento en su postulación a presidente no constituye un acto irregular, o sea, eso no hace ilegal o no hace
irregular la postulación al cargo? En nuestro caso no nos cabe ninguna duda. Ahora la mayoría de rectoras, en este caso del CNE, han manifestado que, según ellas, que el documento necesario para la postulación es solamente la cédula de identidad, lo cual nosotros rechazamos completamente, porque el cargo de presidente tiene un requisito constitucional muy claro, que es ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad. Y la nacionalidad venezolana la otorga en la partida de nacimiento. La cédula luego es consecuencia de que tenga partida. Y nosotros consideramos que a los candidatos a presidente se le debe exigir, por lo que dice el artículo 41 de la Constitución, se les debe exigir la partida de nacimiento. Ese requisito solo se le exige a los candidatos a presidente. Así es porque así está establecido en el artículo 41, que exige exclusivamente la nacionalidad venezolana por nacimiento. Ok, por lo que podríamos decir también entonces que podría ser impugnable, pues. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos íbamos a ir por esa vía, pero los lapsos para impugnar la postulación son 5 días hábiles después de la postulación. O sea que ya son lapsos que están vencidos y ya no nos podemos ir por esa vía. Pero sobre todo yo sigo en la tesis, porque es en la tesis jurídica que más he creído, que es en la tesis de la doble nacionalidad, porque el artículo 41 es sumamente claro. Y el paso sería entonces acudir ante qué sala del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, nosotros estamos viendo 2 vías, ¿no? Primero, nosotros no vamos a dejar de investigar y de revisar lo que es una voz muy sólida en la frontera, que es que el señor presidente pudo haber nacido en la ciudad de Cúcuta. Nosotros vamos a seguir investigando sobre ese hecho. Y en cuanto a la sala del Tribunal Supremo de Justicia, nos corresponde ir ante la sala constitucional, en virtud que estamos hablando de una violación de un artículo de la Constitución. Por ende, esa nulidad de del ejercicio del cargo tenemos obligatoriamente que recurrirla, es ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Ajá. ¿Qué pasaría si el Tribunal Supremo de Justicia pues consigue elementos de juicio suficientes para impugnar esa postulación? Bueno, mira, si el Tribunal Supremo de Justicia falla como tiene que fallar, tiene que anular el ejercicio del cargo del señor presidente. Es decir, él no puede seguir ejerciendo el cargo, porque sería la sentencia, la nulidad del ejercicio del cargo por su ejercicio contravenir lo que establece y lo que dice el artículo 41 de la Constitución. De manera tal que inmediatamente tendría que nombrarse un presidente encargado, que en este caso, por mandato constitucional, por estar dentro del primer año del periodo, le correspondería al presidente de la Asamblea Nacional, y tendrían que convocar a un nuevo proceso eleccionario en un lapso de 30 días. A ese nuevo proceso puede concurrir, puede participar el señor Nicolás Maduro Moros, siempre y cuando no haya nacido en Cúcuta, y siempre y cuando, entonces, por el efecto de la doble nacionalidad, renuncie a la nacionalidad colombiana. Pero pero tiene que necesaria y obligatoriamente que declararse la nulidad del ejercicio del cargo, porque él no renunció a la nacionalidad colombiana previo al proceso de elecciones del pasado 14 de abril. No me queda claro eso de la renuncia a la nacionalidad. Le explico. Si la Constitución es colombiana
Dice que es colombiano por nacimiento. Aquel que sea hijo de padres colombianos y él es venezolano, pues él automáticamente está violando al... Claro, él automáticamente tiene la doble nacionalidad, pero sí. Hay sentencias en esa área donde determina que tú puedes renunciar a una nacionalidad que tú no quieras tener. Esto para el caso de los que tienen doble o triple nacionalidad. Entonces, porque recuerda que esa es una nacionalidad que ni él ni nadie que esté en ese mismo caso la tiene porque él quiere, la tiene como consecuencia, ¿verdad?, de ser hijo de madre colombiana. Entonces, la ley le permite a él renunciar a esa nacionalidad si nació esto es solamente, repito, para el caso de que él efectivamente haya nacido en Venezuela, ¿sí? Si nació en Colombia, no. Si nació en Colombia, su nacionalidad colombiana es directa, es natural. Entonces, pero en el supuesto que él logre probar que él nació en Venezuela, entonces él tendría la nacionalidad colombiana es derivada. Y en este caso, él tendría la posibilidad o tendría el derecho a renunciar a ella. Pero como él no lo hizo para el proceso eleccionario pasado, entonces eso va contrario a lo que dice el artículo 41 de la Constitución y el mandato tiene que quedar nulo por sentencia de la Sala Constitucional porque cuando él fue electo tenía ya la doble nacionalidad. Bueno, no se supone que... No sé si quedó claro. Sí, claro. Lo que pasa es que la situación es medio complicada porque es diferente si efectivamente él nació en Venezuela o nació en Colombia. Si nació en Colombia, es natural de Colombia y ahí sí no